Buenas noches, hermanos y hermanas. Es una alegría para mí poder compartir con ustedes a través de este medio la palabra de Dios. Vamos a orar antes de comenzar. Oh Dios Todopoderoso, te damos gracias porque podemos leer tu palabra y porque podemos estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que estés bendiciendo a cada uno de los hermanos que van a escuchar este mensaje y que te rogamos que nos estés dando sabiduría, Señor, que nos estés dando entendimiento y que nos ayudes no solo a oír tu palabra, Señor, con un corazón y una mente atenta, sino también que podamos ponerla por práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y hay un recurso que se puede invertir en la actualidad, o mejor dicho, siempre se pudo invertir este recurso, y se lo puede hacer de una buena o de una mala manera. Muchas veces este recurso es complicado de administrar, es más complicado de administrar comparándolo con otros bienes y otros recursos que podemos conocer, ¿no? Y hay algunas personas que para algunas personas este recurso vale mucho más que cualquier posesión que se pueda tener. Y vamos a plantear el siguiente escenario. Alguien nos acredita en una cuenta, nos acredita a las 0 horas de cada día, nos acredita 86.400, y esto hay que usarlo, hay que gastarlo o hay que convertirlo, pero no se puede guardar, no se puede ahorrar. Sí o sí hay que usarlo, hay que gastarlo, invertirlo, consumirlo, como ustedes lo quieran llamar. Y una vez que se gastan, esto no vuelve a nuestra cuenta. De esta forma, todos los días a las 0 horas se acreditan 86.400 y cada día hay que usarlo, hay que gastarlo o invertirlo. Esto de lo que estamos hablando no son billetes, no son monedas de ningún tipo y tampoco es algo material. De lo que estamos hablando, estos 86.400 es tiempo. Son los segundos que tiene un día y a las 0 horas de cada día se nos acredita, por decirlo de alguna forma, se nos entrega para que lo usemos, para que lo gastemos y lo administremos. Como hemos dicho, esto es un escenario hipotético porque sabemos que no tenemos nuestro tiempo asegurado, pero con este ejemplo quiero comenzar a contarles a ustedes que Dios nos da un tiempo determinado para que lo usemos. El tiempo no retrocede, el tiempo no vuelve atrás, no podemos recuperar lo que hemos gastado, no podemos recuperar lo que ha sucedido, lo que ha pasado. Simplemente nos queda utilizar el tiempo. Y aquí está la diferencia entre utilizarlos, consumirlos, gastarlos o invertirlos. Sabemos que esta palabra de invertir es buena en cierto sentido, ya que al invertir uno está generando a futuro una ganancia, que es todo lo contrario que gastar. Gastar el tiempo o simplemente desperdiciar el tiempo sería todo lo contrario a lo que sería invertir. Hablando del tiempo, creo que no soy el único que siente o que percibe que el día ya no alcanza para terminar las tareas, las actividades que tenemos pendientes. Y en lo personal siento que una hora de nuestro día no dura lo mismo que lo que duraba hace unos años, ¿no? Y según estudios científicos, es cierto que los días se han acortado, y esto es debido a que el movimiento de rotación de la Tierra se ha acelerado, pero este cambio científicamente es una variación de milisegundos, por lo que no sería significativo para nosotros. Pero lo que sí podemos percibir es de que los días pasan rápido, los meses
y los años pasan rápido. Y en esta noche lo que quiero compartir con ustedes es el pasaje de Efesios, capítulo 5, y voy a comenzar leyendo versículos 15 al 17, que dice lo siguiente: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y vamos a analizar un poquito cada versículo. El primer versículo que hemos leído, el versículo 15, dice que miremos cómo nos comportamos. Y dice, no andemos como necios. Y busqué el significado de la palabra necio y dice falto de inteligencia o falto de razón, terco. Luego el versículo 16 dice que debemos aprovechar el tiempo. Y en la traducción lenguaje actual dice que aprovechemos las oportunidades de hacer el bien. Sabemos que Dios preparó para nosotros de antemano obras, buenas obras, para que nosotros anduviéramos en ellas. Eso está en Efesios 2:10. Y este versículo 16 también dice que los días son malos. Y creo que estamos en tiempos malos porque nosotros vemos que la gente llama a lo bueno malo o que llama a lo malo bueno. Vemos que el amor de muchos se ha enfriado, vemos que la maldad se ha multiplicado, vemos que las leyes del hombre están totalmente contrarias a lo que es la ley de Dios. Entonces por eso nos dice el versículo 17 que no seamos insensatos, sino que veamos y entendamos cuál es la voluntad del Señor. Insensato busqué en el diccionario y dice imprudente, falto de cordura y falto de buen juicio. Estas instrucciones que podemos encontrar en estos 3 versículos están dentro de un pasaje muy interesante que en la versión Reina Valera 1960 tiene el título de Andad como hijos de luz. Y vamos a analizar algunos otros versículos de este pasaje de Efesios capítulo 5. Y voy a leer versículos 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así como vemos que nuestros hijos, o que, hablando en general, que los hijos imitan a sus padres, que los toman como referencia, los toman como ejemplo, son su modelo a seguir, los toman como alguien a quien admirar, ¿no? Y nosotros de igual manera debemos ser con nuestro Padre Dios, debemos imitar, dice el versículo 1, imitar a nuestro Padre. Y el versículo 2 dice que debemos andar en amor, así como Cristo nos amó. Y Cristo nos amó tanto que Él entregó su vida por nosotros. Y el amor es eso, es entrega. Tenemos muchas formas de demostrar amor por los demás. Y el amor no es un simple sentimiento, no es algo emocional. El amor es acción, es hacer algo por mi hermano o por mi hermana. Vamos a leer el Efesios capítulo 5 y vamos a leer los versículos 3 y 4, que dicen, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y en el versículo 3 vemos que dice que fornicación, que es el sexo fuera del matrimonio, y avaricia, ni siquiera debemos hablar
entre los hijos de Dios. Ni siquiera debemos mencionarlas, no debemos hablar sobre estas cosas, porque para eso hemos hecho santos, hemos sido apartados. Y en el versículo 4 dice que tampoco debemos mencionar entre nosotros palabras deshonestas. Y aquí encontramos las malas palabras, palabras obscenas. Dice que tampoco debe haber entre los hijos de Dios truanerías. Y busca el significado de esta palabra. Y truán es la persona sinvergüenza que vive de engaños, de estafas. Y también define a este tipo de personas que realiza bufonadas, gestos y cuentacuentos con el fin de divertir y hacer reír. Y pongámonos a pensar, ¿cuántas veces nos encontramos involucrados en alguna conversación de este tipo que menciona el versículo 3 y 4, ¿no? En la que se mencionan infidelidades, traición, engaños, adulterio, fornicación, o que estamos en medio de una conversación de doble sentido, chistes, cuentos verdes, como se le dice, y en la que hay palabras y lenguaje obsceno. Y muchas veces estamos involucrados en este tipo de conversación, ya sea en el trabajo o con amigos o en la familia que no conoce a Cristo o con compañeros de estudio, para los que están en un ámbito de estudio. Y aún es más triste cuando esto sucede dentro de conversaciones en un grupo cristiano. Saben que el versículo 7 y 11 de este capítulo 5 también dice que no participemos de estas cosas, sino que debemos reprenderlas. Si encontramos esto dentro de un grupo cristiano o dentro de un grupo que pertenece a una congregación o que estamos hablando de personas que han creído en Cristo y que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, dice que si nos encontramos con estas cosas, no participemos, sino que debemos reprenderlas. Y esta palabra reprender, según el diccionario, significa corregir, amonestar a alguien desaprobando lo que ha dicho o hecho. Y como dice este pasaje, no debemos participar de estas cosas. Porque estas cosas son obras de personas que no salieron de las tinieblas. Y a diferencia de nosotros, ya hemos salido de ese reino de las tinieblas y hemos pasado a pertenecer al reino de la luz, gracias a la obra redentora de Cristo. Y ahora somos hijos de luz, como dice el título de este pasaje. Como dice el versículo 10 de este capítulo 5 de Efesios, debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Nuestra salud física está ligada a lo que consumimos. Y lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Debemos buscar llenarnos del Espíritu Santo y no saturarnos de cosas de la carne. Y vamos a ver lo que dice el versículo 18 de este mismo pasaje. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y ahora sustituyamos la palabra vino por lo que usted desee. Pero este versículo claramente habla de embriagarse con alguna bebida alcohólica. Y si tenemos dudas, en la versión de la traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. En este pasaje, precisamente en los versículos 3, 5 y 18, encontré advertencias específicas. Y estas advertencias están en contra de fornicación, avaricia,
idolatría y borrachera. Y hablando de la fornicación en primer lugar, que hace referencia a las relaciones sexuales prohibidas, ya sea sexo prematrimonial o adulterio, inmoralidad sexual. Y este grupo de pecados los vinculo al alma del ser humano, no solo a lo físico, pero precisamente yo lo vinculo al alma porque en el alma tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Luego, la avaricia. La avaricia es un deseo insaciable de bienes y riquezas materiales, de poseer cada vez más y más y más. Y esto lo vinculo al cuerpo del ser humano. Por ser algo físico, por ser algo tangible, lo vinculo al cuerpo. Luego está la idolatría. La idolatría es sustituir el primer lugar de nuestras vidas, en el que debe estar Dios, y sustituirlo con alguna otra cosa, con alguna otra persona o reemplazándolo con alguna actividad. Y esta idolatría va en contra del espíritu, en contra del espíritu del hombre, que es el que debe vincularse con el Espíritu Santo de Dios. Y luego la otra cosa que también encontramos como advertencia es contra la borrachera. Y en el versículo que hemos leído que habla sobre el vino, no es precisamente contra el vino la advertencia o contra beber alguna bebida, pero sí contra el exceso, contra la falta de control del ser humano. Y por eso es que la borrachera está en contra de lo que a Dios le agrada. Porque caer en este exceso, caer en estos vicios, le va a producir al ser humano una adicción y pierde el control de la mente y de sus actos. Esto lo vinculo a la mente del ser humano. Y con estas comparaciones o estas figuras, estas analogías que ahora acabo de mencionar, no quiero decir que todos los pecados afectan al ser humano en su totalidad y en su integridad, pero Dios nos pide que andemos como sabios, nos dice en este pasaje. Nos dice que vivamos como hijos de luz. Nos dice que entendamos cuál es la voluntad, cuál es su voluntad. Y así como Dios nos dice en otros pasajes que seamos buenos administradores, y el tiempo es una de las cosas que Dios nos da y que debemos administrarla de una forma correcta, ahora Él nos está diciendo que andemos como hijos de luz, porque los tiempos son malos y hay que aprovecharlo de una forma correcta. Y sobre todo, por lo que dice el versículo 8 de este capítulo 5 de Efesios. Dice así: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En el tiempo que tenemos de vida, en el tiempo que Dios nos da, en los segundos que Dios nos da de vida, que seamos sabios, que Dios nos ayude a vivir como hijos de luz, que Él nos ayude a saber cuál es su voluntad y a poder cumplirla. Dios nos bendiga, iglesia, y Dios bendiga a cada uno de los que están escuchando este mensaje.